Buenas tardes. Ya hemos hablado de la concepción del trabajo en la época antigua, en Grecia, ya hemos hablado de la concepción en la época medieval. Hoy pasamos a la concepción en la época moderna del trabajo. Es en la época moderna en que se va a revalorizar el trabajo. Se hará paulatinamente y el trabajo deja de ser algo para cierta clase social, para cierto estamento. La nobleza y el clero no participan en el trabajo que se deja para el tercer estado. Se va a convertir en algo que va a ser genérico. Todos los seres humanos van a tener que trabajar. Esa revalorización del trabajo se debe de nuevo a la Biblia. En la época moderna los autores no dejan de ser religiosos, pero se van a fijar en un fragmento que no había tenido mucha importancia. Es un fragmento que ya leímos al principio del curso. En este fragmento de la Biblia se dice: y creó Dios a los hombres a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios diciéndoles: creced y multiplicados, llenad la tierra y someterla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven en la tierra. Es esa capacidad de dominio que tiene el ser humano, es esa capacidad de transformar y modificar la naturaleza que se va a incentivar en la época moderna. Cuando veamos el tema de la ciencia veremos que la concepción cambia radicalmente. Esto ya lo he mencionado en alguna ocasión. Mientras en la antigüedad la ciencia era teórica, a partir de la modernidad la ciencia va a empezar a ser práctica y va a servir. ¿A qué va a servir? A transformar la naturaleza para mejorar las condiciones del ser humano. El ser humano se convierte en algo parecido a Dios. Es verdad que Dios crea ex nihilo, de la nada, y que el ser humano empieza a transformar la naturaleza. Es decir, que no la crea, la modifica, la transforma, pero es ese valor de capacidad de transformación que tiene el ser humano que se va a reivindicar en la modernidad y con ello el trabajo. Vamos a hablar de Max Weber. Max Weber es un sociólogo, nace en 1864, viene en 1920. La fecha de nacimiento y muerte de este sociólogo no es importante, simplemente para que lo situéis un poquito. Bien, este autor, este sociólogo, tiene un libro muy importante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Según la tesis de Max Weber, es el protestantismo que va a incentivar que se dé el capitalismo. ¿Y por qué el capitalismo se da en ciertos países y no otros? ¿Por qué de repente ciertos países van a tener ese boom económico y van a dar tanta importancia al comercio? Según él, es por una influencia religiosa. Según Max Weber, es justamente Lutero el que va a cambiar, al traducir la Biblia, las palabras de trabajo por profesión, por vocación. ¿De acuerdo? Bien, un paréntesis. ¿Qué distingue a un protestante de un católico? ¿Qué distingue a los países protestantes de los católicos? Os recuerdo que lo hemos tratado en clase, que los protestantes no aceptan la autoridad de la Iglesia. Y como no aceptan la autoridad de la Iglesia, consideran que no hay intermediarios entre yo y Dios. Tengo, por lo tanto, la misión yo de leer la Biblia. ¿Qué harán los protestantes? Empezando por Lutero. Traducir la Biblia a los idiomas autóctonos de cada país. Y además esto va a ser muy importante porque va a fijar el idioma, un idioma que normalmente era oral, porque los cultos se escribían en latín y hablaban en latín, ahora se convierte en algo que se escribe. Por lo tanto, el alemán es el idioma de Lutero, pero no será el único que haga una traducción para que las personas de cada nación puedan acceder a la lectura de la Biblia. Entonces, cuando Lutero hace esta traducción de la Biblia, va a introducir términos como profesión y como vocación.
Normalmente en clase os pregunto qué es esto de la profesión y de la vocación y me decís cosas como gustar o no gustar. Vale. No, la vocación no es que me guste mi trabajo, no me guste mi trabajo. Son términos religiosos. Entonces, la profesión, como veis, es sí, empleo, facultad, oficio que alguien ejerce, pero también es ceremonia eclesiástica en que alguien profesa en una orden religiosa. La profesión era entrar en una orden religiosa, que pueden ser, por ejemplo, los jesuitas o los carmelitas. Entonces, es una cuestión religiosa, así que cuidado. Entonces, vocación. Vocación no es hago el trabajo que me gusta. A ver, que alguien lo puede entender hoy en día, sí, pero originalmente, ¿qué significaba? Vocación es la acción de llamar, es una llamada, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente de la relación. Entonces, Dios me ha llamado para que yo me convierta en carmelita, en jesuita. Al introducir estos términos, que son términos religiosos, en el trabajo, Lutero les está dando connotaciones religiosas. Yo soy panadero, pero es como si yo entrara en una orden religiosa. Por lo tanto, lo que está haciendo Lutero es considerar que el trabajo es la mejor forma de servir a Dios. Frente a los católicos que consideraban que la ascesis monacal era la forma mejor de servir a Dios y estar más cerca de Dios, los protestantes considerarán que es el trabajo. Cualquier profesión, por humilde que sea, yo limpio baños o yo reparto periódicos, será para ellos una forma de acercarse a Dios. Según el cristianismo, yo tengo que amar a los otros y mi forma de amar a los otros justamente será haciendo esa profesión y haciéndola bien. Entonces, frente al catolicismo, que considera que lo ideal es apartarse de la sociedad, cerrarse en un monasterio y no tener contacto, quizá no para siempre, pero en algún periodo hacer un retiro espiritual, los protestantes, en cambio, consideran que la mejor forma de mostrar su religiosidad será haciendo muy bien su trabajo. En este momento podéis parar el vídeo y hacer una pequeña reflexión y pensar si es cierto que en los países del norte de Europa, donde hay más protestantes, tienen una concepción distinta del trabajo que en los países del sur. ¿Vale? A ver, mucho cuidado con esta idea de los españoles no trabajan y los del norte trabajan muchísimo. Si os vais a los datos, veréis que en los países del norte tienen más vacaciones que en los países del sur, así que mucho cuidado. Si os vais a los datos, veréis que normalmente en los países del norte la gente acaba de trabajar a las 5 y en cambio en España, aunque en teoría son 40 horas, la gente hace muchísimas horas extras y no pagadas. Así que a lo mejor es un tópico y no es cierto. Podemos cuestionar las teorías de Max Weber, pero es interesante darnos cuenta si hay una influencia o no de la religión sobre la concepción del trabajo. Bien, entonces vamos viendo que va a cambiar. San Pablo decía: quien no trabaje, que no coma. O sea, si no trabajas, no comes. ¿Y cómo lo interpretaba un señor como Santo Tomás de Aquino en la época medieval? Que si yo soy pobre, tengo que trabajar para comer. Bien, pero ¿y si soy rico, tengo que trabajar? Pues en principio para Santo Tomás no. A partir de la Reforma luterana, incluso los ricos van a trabajar. Yo os he contado que nos puede sorprender de los multimillonarios americanos que pidan pagar más impuestos. Nos puede sorprender que no quieran justamente dar a sus hijos. Nos puede sorprender que consideren que está bien que sus hijos trabajen. En cuarto de la ESO, con mis alumnos vi la película La Red Social y esa película está situada en la Universidad de Harvard.
La Universidad de Harvard es la más de los más de los más. ¿Y quién estudia ahí? Pues los americanos y los alumnos de todo el mundo que tienen los mejores expedientes. Hay ricos riquísimos. ¿Y a qué se dedican los ricos riquísimos? A estudiar muchísimo y a trabajar muchísimo. Entonces, a mis alumnos les sorprende esa actividad desenfrenada que hacen los multimillonarios. En vez de pensar, mi padre es multimillonario, no hace falta que haga nada en esta vida, al contrario. Entonces, quizá, digo, vamos a meditar un poco, se deba a esta cultura protestante. Max Weber también analiza los calvinistas. Paréntesis. Diferencias entre calvinistas y protestantes. A ver, los protestantes, luteranos y demás, igual que los calvinistas, no aceptan la autoridad del Papa. Pero la diferencia es que los calvinistas consideran que Dios, que lo sabe todo, sabe si uno se va a salvar o está condenado desde el principio de los tiempos. Eso lleva a que para los protestantes no exista el sacramento de la confesión. Si yo peco, en la cultura católica, voy al cura, me confieso, el cura me da una penitencia, ahora ya sabemos la palabra que significa penitencia, reza 2 Ave Marías, vete andando a Santiago, etc. Y yo cumplo, por lo tanto, borrón y cuenta nueva, diríamos, ¿no? Vuelta a empezar. Bien, para los protestantes no. Para los protestantes o bien eres una persona que se va a salvar o bien eres una persona que te vas a condenar. Eso lleva a que justamente, por ejemplo, cometan más pecados. Bueno, en principio no, porque como cometa uno ya no hay vuelta atrás. A ver, yo suelo poner el ejemplo de las diferencias entre copiar o no copiar. En España lo de copiar es como, bueno, profe, que ya no lo vuelva a hacer, ¿no? Como mucho lloro un poquito, lloro, y cuando yo le digo a las madres es que su hijo le he pillado copiando, bueno, me dicen, ¿y por qué le pones un parte? O sea, como si fuera. En Estados Unidos te pillan copiando y te expulsan del sistema educativo para siempre jamás, no hay vuelta atrás. En Francia te pillan copiando y son 3 años. A ver, los franceses son católicos, pero no tanto como los españoles, ¿no? Vemos la diferencia de si se perdona, si no se perdona, si esto se puede volver a hacer, si no, me arrepiento, lloro un rato. Vale, podemos pensar. Pero estábamos con el tema del trabajo. Bien, podríamos pensar que una religión que considera que Dios lo sabe todo de mí y sabe si voy a estar entre los elegidos y voy a ir al cielo o soy de los condenados y me voy a condenar para siempre jamás, podría dar pie al fatalismo de no hago nada, la indiferencia, ¿para qué me voy a esforzar? Sí, o bien me voy a salvar o bien me voy a condenar. Bueno, pues justamente fue al revés. Como en principio, desde el principio, Dios sabe si estoy en el club de los que se van a salvar o los que se van a condenar, los nórdicos calvinistas consideraban que podemos encontrar alguna señal. ¿Y cómo puedo encontrar yo alguna señal de que estoy entre los elegidos y que me voy a salvar? Según los calvinistas, por el éxito profesional. Y cuando digo éxito profesional no digo me forro o no me forro. Quiero decir soy un buen cirujano o soy un buen panadero, si tengo excelencia en mi trabajo. Si soy muy bueno en mi trabajo, parece que es un signo de que soy uno de los elegidos por Dios. Bien. Aparte de la religión, también vamos a hablar un poco de la economía. Y no solo de la economía, sino vamos a recordar a nuestro amigo Locke. Si nos acordamos de Locke, vimos que en el estado de naturaleza, ese que nunca ha existido, pero que es una bonita hipótesis para pensar la política, teníamos ciertos derechos. Y uno de los derechos que tenemos es el derecho al trabajo, a la propiedad privada, fruto de nuestro trabajo. Estuvimos hablando que esto es una verdadera novedad. Durante siglos, el que trabajaba no tenía propiedades y el que tenía propiedades no trabajaba. Lo hemos visto en el caso de Aristóteles, ¿verdad? El ciudadano no debería trabajar,
debería ser propietario y debería dedicarse a la política. Pero también lo vimos luego en la época medieval. En la época medieval los siervos no tienen posesiones, son la nobleza y el clero los que tienen las posesiones, pero como tienen posesiones se dedican a rezar o a la guerra, pero no a trabajar sus tierras. Por primera vez nos encontramos que el trabajo justifica. Según Locke, hemos nacido propietarios de nuestra persona y por lo tanto de nuestro cuerpo y de la labor de nuestras manos. Y lo que hagamos con nuestro trabajo del cuerpo y la labor de nuestras manos es aquello que tenemos derecho a la propiedad. ¿Os acordáis? Que no lo que ha hecho papá y mamá, sino lo que hago yo con mi cuerpo y con mis manos, ¿de acuerdo? Eso sí, lo que daba ciertas restricciones. Hay que dejar también para los otros, no es cuestión de yo cojo de la naturaleza y no dejo nada para los demás. Decía que también se va a valorar el trabajo gracias a la economía que está surgiendo en este siglo. Y vamos a hablar de un señor que se llama Adam Smith. Adam Smith es el padre del liberalismo económico. Hemos hablado del liberalismo político de Locke, ahora hablamos del liberalismo económico de Adam Smith. Adam Smith era muy amigo de Hume, ¿vale? Escoceses los dos, del siglo XVIII y demás. Adam Smith va a escribir un libro importantísimo que es Ensayos sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Va a explicar por qué unos países son pobres y otros son ricos. Bien, va a ser realmente novedoso esta teoría, porque Adam Smith nos va a decir que la pobreza o riqueza de una nación depende del trabajo. Hay que pensar que Inglaterra es el primer país donde ocurre la revolución industrial, que Adam Smith es escocés y ve justamente cómo el trabajo industrial hace que un país sea rico. ¿Por qué es una novedad? Pues que hasta entonces normalmente los economistas argumentaban que un país era rico o bien por sus tierras, la riqueza de sus tierras, que es la mentalidad aristocrática, o bien porque acumulaba oro y plata. Pero no habían considerado que el trabajo era lo que hacía la riqueza. Es verdad que Adam Smith, cuando analiza el trabajo, está pensando en el trabajo productivo. Ya hemos hablado, productivo quiere decir que me permite hacer un producto que luego puedo vender. Y que, por ejemplo, Adam Smith desprecia el trabajo de los servicios porque lo considera algo de huéspedes perezosos. El mayordomo, la sirvienta, les parece que esos no son. Obviamente las teorías de Adam Smith no las podemos llevar hoy en día a nuestra época, donde por ejemplo España es un país que el 10% de su PIB, del Producto Nacional Bruto, es decir, de todo lo que gana España, se debe al turismo. Pues los turistas que vienen a España son servicios. ¿Qué da España a esos turistas? Bueno, pues hoteles, restaurantes, bares, museos, pero no es productivo, son servicios. Para acabar, vamos a mencionar la enciclopedia. Nos acordamos, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert es una muestra de la Ilustración. Ya os comenté que la enciclopedia de Diderot y d'Alembert va a ser una cuestión novedosa, porque se intenta recopilar todo el saber de la época. No, porque eso ya se había hecho. Cuando Andrónico de Rodas recolecta y ordena las obras de Aristóteles, está recolectando todo el saber de la época. Cuando Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica, está recolectando, eso significa suma, todo lo que se sabe de teología. ¿Qué tiene de novedoso? Tiene de novedoso que pretende llegar a todo el público. La Ilustración es esa idea que la ciencia y el saber, la racionalidad, puede iluminar al ser humano. Idea muy novedosa, ya os dije que esto va a tardar muchos siglos en que la cultura llegue, pero es un intento de ser muy claro, muy simple. Entonces, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert
aparece en 1751, es una novedad porque no es un diccionario de lenguas antiguas, que ya había, o un diccionario, por ejemplo, de histórico y crítico, sino que pretende recolectar artículos de las artes, el comercio, la geografía. La enciclopedia tiene un subtítulo y es Diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios. Y eso sí que es una novedad. Hemos visto que Aristóteles trata de biología, de física, de metafísica, de poética, pero de oficios, de artes, no. ¿De acuerdo? Entonces, es una verdadera novedad. La enciclopedia eran 27 volúmenes. Bueno, eran y es, perdón. De ellas aparecen 177 profesiones y de estas profesiones 128 son artesanales y 49 de tipo industrial. Por lo tanto, vemos que los ilustrados valoran los oficios y valoran las artes. Diderot era hijo de un cuchillero, pero cuando va a definir lo que es el trabajo, vuelve a una definición un poco pasada de moda. Para alguien que recoge en su enciclopedia los oficios de las artes, debería tener una idea un poquito más acorde con los tiempos, ¿no? ¿Qué dice Diderot del trabajo? Ocupación cotidiana a la que el ser humano esté necesariamente condenado. Eso, que el trabajo sea una condena, sigue siendo una concepción cristiana de una penitencia. El próximo día empezamos con Marx y la concepción marxista del trabajo. Hasta luego.